bienvenidos a un nuevo live de Crianza y Salud. La idea es que estemos haciendo cada 8 o cada 15 días un live con temas de interés para las familias y para los pediatras de nuestra querida Colombia. La Sociedad Colombiana de Pediatría está comprometida en darles todas esas herramientas porque no solamente nosotros pensamos en como pediatras curar enfermedades, sino anticipar, educar y prevenir. Y este tema de intimidación escolar, entre paréntesis bullying, que ahorita la doctora Natalia nos va a ampliar, pues es un tema que no es nuevo, pero que se ha vuelto más relevante. Lleva muchos años, muchos siglos, pero que ahora podemos tener herramientas para detectarlo a tiempo, para manejarlo, y definitivamente no solo la familia, sino también el niño, el que intimida, el que recibe la intimidación, sino también todos nosotros como personal de salud tenemos que involucrarnos, tenemos que dar la mano porque esto es un manejo completamente multidisciplinario. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Natalia Cárdenas Zuluaga. Ella es psicóloga, magíster en educación y desarrollo humano, es asesora de proyectos de promoción de la convivencia escolar en entidades como el Ministerio de Educación Nacional, también la campaña de Bullying for Love, Tigo Comunicaciones, Bancolombia. Bueno, yo estoy muy feliz, Natalia, de que estés aquí con nosotros porque ya he oído algunas de tus conferencias, también sigo tu Instagram y en verdad yo creo que este tiempo que vamos a tener, estos 45 minutos van a ser maravillosos porque creo que si hay alguna experta en este tema eres tú y por eso te quisimos invitar. También entonces a los asistentes les queremos decir que la próxima semana vamos a seguir con la segunda parte de este tema tan interesante, es tan grande, es tan importante que creo que 2 live son pocos para hacerlo, pero vamos a hacer como unos puntos bien específicos para poderles dar todas estas herramientas. Entonces, bienvenida, gracias. La doctora está en Medellín, esta tierra tan hermosa y bueno, definitivamente aquí estamos, vamos a hablar y vamos a darle a estos papás y a también el personal de salud un montón de herramientas importantes que tú nos vas a apoyar. Bueno, muchas gracias doctora por esa presentación, feliz de estar en este espacio, muy, digamos, digamos, todo el tiempo trabajando con los pediatras, incluso a mí muchos pediatras y neuropediatras me remiten precisamente porque hay situaciones en las que muchas veces los niños no cuentan, a veces los niños se callan y obviamente el cuerpo expresa, entonces a veces empiezan a somatizar y pues evidentemente ahí es cuando los pediatras me dicen, Nati, necesito que me puedas evaluar este niño porque definitivamente creo que esa pesadilla no tiene, digamos, de pronto que ver con algo biológico, sino más que todo con alguna situación en el colegio. Entonces, qué rico participar en este espacio, le vamos a hablar a los papás, a los pediatras, al personal de la salud y ojalá vayan haciéndonos preguntitas porque sabemos que es un tiempo muy corto, pero que ojalá pues podamos aprovecharlo al máximo. Claro, entonces empecemos por lo macro de Ujú. este problema. ¿Qué es la intimidación escolar? Cuéntanos, Perfecto. Natalia. Bueno, ahorita dijiste bullying. Yo quisiera hablar primero de esa palabra porque en realidad se puede utilizar para todo, ¿cierto? Bullying significa toreando, intimidando, molestando, ¿sí? Digamos que los investigadores en Colombia decidimos optar llamarlo intimidación escolar. O sea, quisimos llamarlo intimidación escolar porque digamos que el término bullying es digamos que es una expresión que se pudiera utilizar para todo, pero cuando hablamos de intimidación escolar estaríamos hablando primero de acoso entre pares, ¿cierto? Entre los mismos niños. Es muy importante entender eso, que acá no estamos hablando de niños que son, no sé, hay alguna como interferencia y no sé qué es, Yo te estoy oyendo ¿cierto? bien, Ah, no bueno, sé. perfecto. Ajá. Listo. Entonces estamos hablando de acoso entre pares, no del estudiante al docente ni del docente al estudiante. Todo lo que vamos a hablar hoy es muy importante que tengamos en cuenta que es el acoso entre pares. ¿A qué me refiero acoso entre pares? A situaciones que viven los niños en etapa escolar. Entonces, por eso es muy común ver a los niños que intimidan
por ejemplo, los de 11 a los de sexto o los de quinto de primaria a los de tercero, ¿cierto? No quiere decir que estén en el mismo grado, sino que estén en etapa escolar. ¿Listo? Digamos que esa es como la primera característica. La segunda característica es que sea intencional. Sí, hay que mirar mucho la intención y ojalá los que nos estén viendo piensen bien si ese caso puede ser intencional, porque pasa mucho que lo confunden con un conflicto y por eso precisamente este live lo llamamos así, cómo diferenciar la intimidación de otras situaciones que afectan la convivencia escolar y ahorita nos centramos un poquito en esto, ¿sí? Pero digamos que hablando de esa intencionalidad es cuando el niño o el adolescente tiene la intención clara de hacer sentir mal al otro, ¿sí? Tercera, característica, el desbalance de poder. ¿Qué pasa con el desbalance de poder? Es que hay uno que se cree más vulnerable y otro que se cree más, digamos, más poderoso que otro. ¿Listo? Entonces esa es como la tercera característica. Y la cuarta, que pase muchas veces, ¿sí? Que tenga una historia de repetición. Eso le llamamos como la sistematicidad o la frecuencia. Y es que tengan una historia donde hayan, digamos, como situaciones que pasen, por ejemplo, en el transporte, en el baño, en la cafetería, en las extraclases y ya puedan tener como una historia donde haya, digamos, como que el tiempo ahí sea muy importante. Digamos que esas son como las características más importantes para definir la intimidación escolar. No sé si de pronto tienen preguntitas al respecto de la definición, pero es muy importante también señalar, doctora, cuáles son esas formas, ¿sí? Digamos Ujú. que cuando hablamos de intimidación escolar hablamos de varias formas, que pueden ser, por ejemplo, la verbal, los famosos insultos, los famosos pues tratos, malos tratos, y a través de insultos, de apodos. Está, por ejemplo, la intimidación física, ¿cierto? Cuando se intimidan, entonces, por ejemplo, quitándose la lonchera, robándose la plata, encerrando en el baño, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque hay muchas formas a través de los golpes, ¿sí? Y la otra que es ya digamos, como la indirecta, que digamos que es un poquito como más particular de las niñas, porque las niñas tienden más como a la exclusión, digamos que somos un poquito más territoriales las mujeres, ¿cierto? Entonces, digamos que a veces es más fácil, y eso lo dicen digamos, las investigaciones, ¿sí? O sea, los niños tienden más a la intimidación física, las niñas tienden más a la intimidación indirecta o no verbal. ¿Sí? Entonces es muy particular de las niñas que tengan que pedir permiso para hacerse con la otra. Es muy particular que tengan amigas hasta de 24 horas, incluso las más chiquitas, mejores amigas de 24 horas. Digamos, la forma de exclusión desde chiquitas, la lista de cumpleaños, ¿cierto? O sea, son formas donde una, por ejemplo, la que manda el juego, entonces, por ejemplo, hay una que dice, ¿me puedo hacer contigo? No, ella es la que manda el juego. ¿Sí? El niño, digamos que es más tranquilo en ese sentido, el niño si quiere jugar llega y chuta el balón y se mete al juego. No quiere decir que los niños no excluyan, pilas con eso, pero digamos como que la tendencia, digamos, digamos que las niñas tienden más como a intimidar de esa forma y los niños tienden más a intimidar físicamente. ¿Listo? Hay una forma que podríamos decir entre comillas nueva, que es el ciberacoso. ¿Qué pasa con el ciberacoso? Que tú ahorita decías, no, es que nos tenemos que formar para esto porque pues posiblemente hace 30 años la intimidación era algo totalmente natural en la escuela y que posiblemente no pasaba como esas cuatro paredes. ¿Qué pasaba hace 30 años? Pues hace 30 años a ese niño que lo intimidaban en las cuatro paredes de la institución educativa, pues podía llegar a qué? A protegerse a la casita de ese espacio que posiblemente era invasivo en el colegio, donde lo trataban mal y podía llegar a la casa. De pronto, pues si tenía un ambiente familiar adecuado y funcional, pues posiblemente podía llegar tranquilo a protegerse de ese espacio que lo hacía sentir mal. Hoy no, hoy pasa que pues se da la intimidación en el colegio y en 5 minutos están redes sociales. ¿Sí? Entonces posiblemente llega a la casa y no puede evitar esa situación porque le siguen llegando los mensajes de texto, digamos, las encuestas que hacen, porque ya WhatsApp, por ejemplo, permite hacer encuestas y todas las redes sociales lo permiten hacer, ¿sí? Instagram, Snapchat, WhatsApp permiten, por ejemplo, hacer encuestas donde pues las encuestas no son para nada
digamos, adecuadas, porque entonces ya ahí por ese medio se empiezan a intimidar. Entonces, digamos que esas son como las cuatro formas de la intimidación escolar. Ok, te iba a hacer una pregunta en la intimidación escolar. Tiene que ver, tú que tienes tanta experiencia en esa parte, tiene que ver mucho también, o qué diferencia hay entre, digamos, los colegios de solo mujeres, de solo hombres y los colegios que son de niñas y niños. ¿Hay alguna diferenciación? Y eso es importante que los papás lo entiendan y lo aprendan. Mira, yo creo que hay algo muy importante y es que porque si mi hijo está en un colegio mixto o en un colegio de niñas, no quiere decir que eso va a ser, digamos, como más dura la intimidación, ¿cierto? O sea, cambian las formas, ¿cierto? E incluso también en colegios públicos a privados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, obviamente va a haber más ciberacoso si los niños tienen más acceso a dispositivos electrónicos. En este caso, digamos, podrían tener más recursos económicos, ¿sí? Entonces, digamos que cambian las formas, pero la intimidación se da. Digamos que eso es una discusión que incluso lo hemos hablado con investigadores, y es que muchos, y con rectores, porque muchos rectores dicen, no, es que en mi colegio no hay bullying. No, o sea, en todos los colegios se da. ¿Por qué se da? Porque es un fenómeno grupal. Siempre se va a dar la intimidación. El hecho es, lo que tú decías ahorita, es importante identificarlo, prevenirlo e intervenirlo. O sea, ya sabemos el cómo. Ya sabemos en Colombia cuál es esa ruta de atención. Nosotros tenemos hace 10 años una ley, que es la ley 1620, que es la que nos dio ruta a manejar precisamente esas situaciones que afectan la convivencia escolar. Cuando hablamos, doctora, de situaciones que afectan la convivencia escolar, hay tres situaciones que afectan la convivencia escolar. La primera es un conflicto, ¿cierto? Donde no hay desbalance de poder, donde son situaciones esporádicas mal manejadas, así lo dice la ley. La segunda es la intimidación escolar, bullying o ciberacoso, ¿cierto? Donde ya sabemos que cumple con la intencionalidad, el desbalance de poder y la sistematicidad que ocurra muchas veces. Y la tercera son presuntos delitos. Cuando hablamos de presuntos delitos, estaríamos hablando de esa situación tipo 3 que afecta a la convivencia escolar, donde el colegio ya tiene que apoyarse de todo ese, valga la redundancia, ese apoyo intersectorial, policía, infancia, adolescencia, fiscalía, comisaría, porque ya son delitos dentro de la institución educativa. ¿A qué nos referimos con delitos dentro de la institución educativa? A venta de sustancias psicoactivas, abuso sexual, suplantación de identidad, o sea, ya incluso nosotros ya tenemos en Colombia un protocolo de ciberacoso, donde también clasificamos esas situaciones en cibersituación tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que también nos da ruta a la intervención, que es importante tener en cuenta. ¿Y por qué diferenciar el bullying de otras situaciones? Porque depende de esa situación, depende de la intervención. ¿Sí me explico? Sí. Por eso es tan importante tener claridad si es intimidación escolar o si es un conflicto. Cuando yo hablo de un conflicto es que, por ejemplo, la doctora es mi compañera, mi amiguita del colegio y somos amigas, de un momento a otro tuvimos una discusión en la que yo puedo utilizar la mediación escolar. ¿Qué quiere decir la mediación escolar? Que incluso eso es parte, por ejemplo, del segundo live, que nos vamos a enfocar en todo lo que es intervención. Pero yo sí quiero que quede muy claro porque de acuerdo a la definición es la intervención. Si yo tengo un conflicto, quiere decir que no tengo desbalance de poder. ¿Sí me explico? O sea, donde la doctora es mi compañerita Ángela, Ángela y yo tuvimos una situación, por ejemplo, porque nos pusimos a hablar, no sé, de fútbol, tú eres hincha del Nacional, yo del Medellín, ¿sí? Y entonces empezamos a pelear y un momento a otro se nos complicó la situación. ¿Y ahí qué pasó? Ah, no, es que yo no quiero hablar con Ángela. O posiblemente ya después diga, no, venga pues, sentémonos a hablar, porque no hay una historia de situaciones donde Ángela haya hecho sentir mal a Natalia o Natalia haya hecho sentir mal a Ángela, ¿cierto? De una persona contra otra todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues yo puedo utilizar la mediación escolar, que es un mecanismo de resolución de conflictos, donde Ángela va a decir lo que pasó delante de Natalia y donde Natalia va a decir lo que pasó delante de Ángela. ¿Por qué es tan importante esto, doctora? Porque muchas veces cuando manejamos la intimidación escolar y la confundimos con un conflicto, pasa que yo pongo al frente a los niños, ¿cierto? Hago un cara a cara,
donde ese niño que está intimidando lo, lo pongo frente al otro y ¿qué va a pasar? Pues que si a mí todo el tiempo tú me estás intimidando y yo te tengo miedo, recuerden por esa característica del desbalance de poder, entonces obviamente a mí me va a dar mucho miedo que me pongan al frente de Ángela y yo obviamente por miedo no voy a decir la verdad. Lo mismo Ángela, Ángela posible va a decir tranquila que a la salida nos vemos. Por eso es tan importante saber qué es conflicto, qué es bullying y así eso me va a determinar la intervención. Entonces, volviendo como al principio es, si yo tengo una situación de conflicto, yo puedo hacer una mediación donde escucho la versión del uno, la versión del otro, puedo incluso de manera objetiva decir otra vez qué fue lo que pasó y ambos proponen soluciones. No es el mediador escolar el que propone la solución, sino los que tuvieron el conflicto y donde hacen un compromiso de no repetición. Entonces, mira que ahí, así sea, digamos, como incómodo el momento, digamos que no va a haber como esa situación donde me pongan al frente de otro que me angustie, sino que posiblemente yo, con toda tranquilidad, yo puedo mediar. Ok, es muy interesante porque cuando tú dices hay en la intimidación escolar, que en realidad yo creo que es un término mucho mejor que el mismo bullying, en la intimidación escolar siempre hay dos y hay un desbalance. Hay algunas características entre el uno y el otro que también son importantes, Ujú. digamos en la parte de autoestima, que es lo que ve uno de pronto ya como en la consulta pediátrica, ampliemos un poco esa parte. Y yo creo que ahorita hablaste del nombre intimidación y voy a agregar que no solamente es bueno llamarle intimidación escolar, sino también no es bueno llamarle matoneo, Ah, porque esa palabra es muy fuerte y los medios de comunicación se han encargado precisamente de llamarle a este fenómeno esto. Y si, por ejemplo, mi hijo, que posiblemente, no sé, está en primerito, entonces está haciendo bullying, ¿cómo le tendría que decir a mi hijo si está haciendo bullying? Pues no sé si alguien nos puede responder ahí, la palabra es matón, ¿sí? mm. Entonces es muy, digamos, como que nos hace pensar incluso a los investigadores, porque es realmente preocupante que a los niños se les tenga que llamar de esa forma. Si yo le llamo a este fenómeno matoneo, posiblemente lo que va a pasar es que la intervención va a resultar totalmente inadecuada, porque estoy pensando todo el tiempo que ese niño es malo, que ese niño, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Muchas veces, y eso lo vamos a hablar en el segundo live, por ejemplo, todo esto de prácticas restaurativas, porque siempre, digamos que los papás del niño que está siendo intimidado siempre empiezan, digamos que le hacen como mucho énfasis a que se eche el niño, a que no, o sea, tengamos una mirada también más compasiva con ese niño que intimida. Los niños y las niñas van a la escuela a aprender a convivir con el otro. Sí, o sea, se tienen que equivocar para aprender a convivir, a ser buenos ciudadanos. Y acá que hablamos de ciudadanía, mira, ¿por qué nos portamos tan mal en Twitter? Porque a nosotros no nos formaron para la ciudadanía digital, ¿sí? Ahora tenemos que hablarles desde chiquitos de ciudadanía digital, de competencias digitales, y eso lo podemos también ampliar en el segundo live. Pero entonces mira qué tan importante eso de lo que me decías del nombre, porque yo sí quiero hacer una sensibilización importante de cómo llamarle a este fenómeno. O sea, realmente sería la manera correcta, intimidación escolar. Cuando tú hablas de que solamente son dos personas, doctora, son tres actores, ni siquiera personas, actores y roles, ¿cierto? Estamos hablando del niño que intimida, del niño que es intimidado y los que son testigos o espectadores de la intimidación. Digamos que eso funciona como un triangulito donde todos tienen, digamos, digamos que se comportan de una manera tal que van reforzando la conducta del otro. Y digamos que es una mirada conductual que ahorita voy a presentar como más adelante como la otra mirada, que es la mirada socioecológica, donde todos los entornos en realidad lo que hacen es influenciar a ese niño, ¿sí? Pero digamos que en esta parte donde nos centramos en lo conductual, es donde cada comportamiento va haciendo que el otro refuerce, digamos, se refuerce, digamos que en términos de cómo se relaciona con el otro. Entonces, por ejemplo, el niño que es intimidado, ¿qué va pasando? O sea, digamos que cumple, digamos, los mandatos que
el niño que intimida le pide, ¿cierto? Entonces, con signos de intimidación va permitiendo la conducta del otro. ¿Cómo así que signos de intimidación, Nati? Sí, o sea, eh, no, digamos, no contestar de manera asertiva, ¿cierto? No ponerle límite al otro, llorar, salir corriendo. Eso lo que va haciendo es que el otro realmente pues cumpla el objetivo de intimidar. El niño que intimida, ¿qué hace? Hay algo muy importante y es que pocos lo saben. Y es que él busca aprobación y silencio de los espectadores. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Y sobre todo, entrena al otro para que cumpla sus deseos y demandas, ¿cierto? Mire que es una mirada muy conductual, pero a veces necesaria para aprender cómo entender cómo funciona ese triangulito. ¿Y qué pasa con los espectadores? Los espectadores son los que previenen o intervienen la intimidación escolar. ¿Por qué decimos eso? Y por qué uno de los mejores programas, por ejemplo, a nivel internacional, que es el programa Kiva, es el que se enfoca en los espectadores. El programa Kiva es el programa de Finlandia, donde tienen grupitos en los salones que son encargados de la convivencia escolar, porque los espectadores son importantes. Entonces yo siempre les digo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, dos niñas, una niña está intimidando a otra y otra llega y desaprueba la conducta o ese comportamiento hostil de esa otra niña que está intimidando a la otra, ¿cierto? Donde lleguen dos y le digan, oye, eso no está bien, y donde le presten apoyo a esa niña que está siendo intimidada. ¿Qué pasa con el comportamiento de intimidación? Va a disminuir, porque hay espectadores que logran, ¿cierto?, que el otro pare esa situación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, es un triangulito, ¿cierto? Entonces, cuando el espectador no hace nada, la situación de intimidación, ¿cierto?, se cumple totalmente, ¿sí? Pero cuando el espectador influencia positivamente al niño que intimida y presta apoyo al que es intimidado, la situación de intimidación pierde poder. Fuerza. Exactamente, pierde poder y ahí es donde está la intervención. Digamos que eso es lo que quería, que los niños resolvieran la situación por sí solos y los adolescentes. ¿Por qué? Porque pues ojalá todos llegaran a ser espectadores activos. Pero ¿qué pasa? Es que la intimidación escolar está rodeada por la ley del silencio. Entonces hay una creencia muy compleja en este fenómeno y es que el que diga algo, pues es el sapo del salón. A mí pues de verdad que en el consultorio todo el tiempo me dicen, no, es que yo no puedo contar nada, porque entonces se emproblema esto y me dicen que soy el sapo del salón. Y entonces es una situación que desde que ellos piensen que no hay nada para hacer, la situación va aumentando el poder y definitivamente la intimidación escolar siempre, siempre debe ser intervenida por un adulto. Lo que yo te digo, o sea, uno esperaría que pudieran resolver la situación por sí solos con espectadores activos, pero a veces eso no pasa. Entonces eso es muy importante como darle a los niños y adolescentes como esa tranquilidad de que debía haber un adulto escolar de confianza. Y eso también ahí estamos, como te digo, que como preocupados en las instituciones educativas, porque a veces no confían en nadie, ni siquiera a veces en los papás. Sí, claro, ahí tú das una pauta muy importante que es ese triángulo. Ese triángulo es fundamental. Y ahí entonces, ¿qué papel tiene la institución educativa y los profesores? Sí, doctora, yo quiero acá, perdón que Sí, me desvíe un poquito, como vamos de sí, tiempo, porque acá, por ejemplo, Valen Sánchez estaba haciendo una pregunta sobre las edades de los preescolares y creo que es importante como ampliar un poquito, porque digamos que muchas veces yo he dado conferencias en jardines infantiles porque a veces los papás dicen, no, es que a mi hijo lo mordieron, a mi hijo le enterraron un lápiz, es que le están haciendo bullying. Yo creo que acá es muy importante como esa observación que está diciendo ella, dice, teniendo en cuenta su edad, etapa evolutiva y nivel de conciencia. Entonces yo creo que Valen, gracias por esa observación, porque digamos que yo, en mi experiencia personal, el caso de niños más chiquitos que yo he visto es de 6 años. ¿Qué pasa en el jardín? En el jardín no tienen, primero, desarrollado bien el lenguaje. Entonces, si yo quiero montarme en ese columpio, si yo quiero, no sé, ese peluche, pues yo lo que hago es que posiblemente empujo porque todavía no tengo esa capacidad
de poner en palabras lo que yo quiero. Entonces ahí se necesita precisamente ese adulto, ese papá, esa mamá, esa profe, porque mire que eso no solamente se ve en los jardines infantiles, eso se ve en una unidad residencial, en un parque, en un restaurante, y ahí está efectivamente ese adulto corresponsable que debe ser capaz de dar esa devolución. Ah, lo que quería hacer era esto, o sea, no se vale pegar, mira, para esto son, o sea, dilo en palabras, ¿cierto? O sea, es como darle esa devolución, porque ¿qué pasa ahí cuando dice Valen, cuáles son como esas, que si se puede presentar intimidación? Sí se puede presentar, pero más o menos a los 5 o 6 años. Y yo, digamos, ahí soy un poquito cuidadosa porque primero, por desarrollo evolutivo, como les decía, el lenguaje es importante, la autorregulación es importante, donde está la corteza prefrontal, ¿cierto? Es donde está la autorregulación. Y apenas se termina de desarrollar, yo no sé, doctora, si me corriges, por ahí a los 22 o 23 años, ¿cierto? La corteza prefrontal. Entonces muchas veces les estamos pidiendo autorregulación cuando en realidad todavía están, obviamente, como en todo ese proceso. Entonces ahí es muy importante, por ejemplo, a prestar atención. Hay unos autores que a mí me gustan mucho que se llama Kim Story y Ron Slavey, que ellos hablan de prevención desde la prevención de bullying desde la primera infancia, y ellos hablan, por ejemplo, de identificar comportamientos pre-bullying. ¿Cómo así? Pre-bullying es, por ejemplo, la niña que manda la casita de muñecas, que nadie puede entrar porque ella es la que manda la casita de roles o la casita de muñecas, la que manda el juego, la que, por ejemplo, delega, no, delega roles no participativos. Entonces, por ejemplo, a los niños les gusta, a las niñas, por ejemplo, les gusta, por ejemplo, ser la mamá, la hermana, pero no la bebé, ni el perro, ni el gato. Muchas veces dicen, tú vas a ser el perro, tú vas a ser el gato. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Prevención, intervención inmediata y prevención, porque posiblemente son de esas situaciones que a veces escalan ya a primero, a segundo, a tercero, y a veces uno va a conversar con estas chiquitas y dicen, no, es que a mí hasta en preescolar me hacía bullying, o desde segundo me hacía bullying. Entonces ahí hay que ser como muy cuidadoso con ese tema de preescolar, ¿sí? Ok. Ahí lo que hablábamos ahora también en cuanto al intimidador, al intimidado y a los espectadores que son importantes. Generalmente el intimidado tiene que ver mucho como con su autoestima, ¿o no es así? Mira, doctora, yo creo que ahí es muy importante tener en cuenta, y esto es conversación con los adolescentes, que se hacen bullying porque sí, porque no y porque también. Pues, o sea, por ser diferente, ¿sí? Y ser diferente quiere decir que no tengo tu color de pelo, que no tengo las aretas que a ti te gustan, que no me gusta la música que a ti te gusta. Entonces, mire, cualquier cosa puede ser causa de intimidación. ¿Qué nos dice la bibliografía, digamos, las investigaciones? Ser miembro de la comunidad LGTBIQ+, tener una discapacidad, ser mujer. Hay muchas otras, digamos, factores de riesgo, porque cuando hablamos de bullying hablamos de factores de riesgo y factores de protección, escolares, familiares y también personales. Ahí es donde va el tema también de la personalidad. Pero todo eso también va ayudando a que posiblemente puedan tener ese comportamiento o digamos como ese rol, porque recuerda que esos roles tampoco son estáticos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que así como yo puedo intimidar, yo puedo ser intimidado y yo puedo ser testigo de la intimidación. Por eso es muy importante, a mí no se me olvida, hace muchos años a mí me llegó un caso de un niño que había dejado de cirugía de mandíbula a otro niño. Cuando yo me siento con él, imagínense cómo habrá sido el golpe, cuando yo me siento con él me decía, Nati, es que ese niño pues en realidad me hacía bullying él está como en séptimo, desde quinto. Entonces, claro, ¿qué fue lo que vio el colegio? Claro, matrícula condicional, la cirugía, el golpe horrible, pero ahí debajo de ese iceberg, ¿cierto? Había una situación muy compleja de intimidación que el colegio no estaba descubriendo. Entonces, mira que por eso es tan importante entender como cada uno de los roles, que no es que, digamos que cuando uno da las conferencias uno no dice, los niños intimidan por, o sea, no, incluso pueden intimidar hasta porque se les murió el gato, se les murió el perro, o sea, hay tantas, digamos, como formas, digamos, tantas situaciones que podemos vivir en la vida cotidiana que pueden hacer que se expresen de manera inadecuada en sus relaciones. Lo importante es, ¿qué voy a hacer si en realidad me cumple con intimidación escolar, intencionalidad, desbalance de poder,
todo este tema de la sistematicidad. Obviamente ahí ya sí tengo que activar la ruta, que eso es en lo que yo quiero que nos centremos en el próximo live para que nos enfoquemos en solo intervención, pero que por lo menos quede claro pues qué es intimidación escolar, cuáles son las formas, cómo funciona, que yo creo que ya quedó muy claro cómo pues cómo funciona este fenómeno. Yo ahorita les decía, por ejemplo, del modelo socioecológico. El modelo socioecológico incluso nos lo comunicaron en el Congreso Mundial de Bullying hace 2 años. Y, por ejemplo, ellos decían, o sea, es que ya el bullying no se debe ver como tanto si cumplen esos criterios. Obviamente es importante, ¿cierto? Pero también es importante dónde se relacionan los niños, porque a veces los psicólogos decimos, el niño es el síntoma de la familia en la escuela, pero también del barrio. O sea, yo he tenido que asesorar casos, doctora, donde hay una situación en el colegio por una rivalidad deportiva que se gestó y fue originada en un partido de fútbol afuera del colegio por dos escuelas de fútbol diferentes. Entonces, a veces el colegio muchas veces pues está maniatado porque es una situación de comunidad, pero el colegio está recibiendo precisamente toda esa rivalidad deportiva. ¿A quién tengo que convocar a esos, por ejemplo, a esos comités de convivencia que lo vamos a hablar en el próximo live? Y es precisamente a esas escuelas de fútbol, porque ahí todos somos corresponsables. La comunidad es muy importante para apoyar sobre todo estos procesos. Yo veo Bueno, que no. eh, no, hay una parte que es importante, es el papel no solamente de psicología, que ustedes son la parte fundamental, los que más saben, Ujú. de nosotros como pediatras también, que es muy importante que los papás digan, bueno, yo puedo acudir al pediatra, no puedo acudir. Esta parte es importante que de todos modos, yo creo que es un equipo multidisciplinario. De acuerdo. O sea, es familia, es institución educativa y es el mismo médico en un papel de poderlos ayudar también. Así es, doctora. Y digamos que ahí es cuando podemos hablar de esas señales que nos dan los niños, porque precisamente al pediatra es al que le tocan esas señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy una de las que digo que uno sabe cuándo le cambian el brillo en los ojos a nuestros hijos, uno sabe cuándo pasa algo, ¿sí? Entonces ahí es muy importante saber cuando uno como mamá dice, acá pasa algo. Segundo, la forma de preguntar, ¿sí? Si yo voy a preguntar cómo te fue en el colegio, ¿qué me van a responder? Súper bien, normal, ¿cierto? ¿De qué forma puedo responder? ¿De qué forma puedo preguntar que me den datos? Hijo, ¿y con quién jugaste en el descanso? Miren, a veces nos pueden decir como, no, mamá, lo que pasa es que yo me pasé en la biblioteca. Hay muchas veces, ¿cierto? Hay muchos niños que pasan en la biblioteca del colegio por evadir esas situaciones de intimidación escolar. Por eso es tan importante ahorita que preguntabas por los maestros, que quiero, doctora, que lo hablemos en el próximo live para hablar todo de intervención. Y es, por ejemplo, hay que también hablar con el bibliotecario, la persona encargada de la biblioteca, a ver cuáles son los niños que más van. No quiere decir que es que si van a la biblioteca es porque le están haciendo bullying, pero muchas veces es un lugar seguro para los niños, ¿sí? Otras señales, entonces eso es muy importante como aprender a, como a identificar, a preguntar de una forma diferente, ¿sí? Y las señales, entonces, por ejemplo, señales como marcas en el cuerpo, que les falta, por ejemplo, algo con lo que mandaron al niño, el balón, los colores, el buzo, ¿cierto? O sea, como qué pasó acá y esto dónde está, porque claro, o sea, muchas veces se roban las cosas o se esconden las cosas, eh, bajo rendimiento académico. ¿A quién le va a gustar estudiar en un lugar donde se siente excluido, angustiado? Pues entonces, digamos que muchas veces es como la primera señal que empiezan a sentirse incómodos y que obviamente pues no van a rendir igual. Por ejemplo, cambios de humor, cambios del estado de ánimo, que era un niño tranquilo y de un momento a otro está como agresivo, era un niño feliz, era un niño y de un momento a otro está tranquilo, está llorando todo el tiempo. Otra, por ejemplo, de las señales es, por ejemplo, a veces llegan con hambre, ¿cierto? Y llegan es por Dios como a sacar esa Acabar. nevera, a acabar con la nevera. Entonces, ¿o qué pasó ahí? ¿Le robaron la plata? ¿Le robaron la luchera? O posiblemente esa ansiedad porque tienen también mucha angustia y no saben cómo expresar esa situación. Esas son como señales que nos van ayudando a nosotros como a identificar si va pasando algo, ¿sí? Porque como les decía, este es un fenómeno que está rodeado por la ley del silencio y de verdad
que cuando un adolescente, un niño expresa, es porque ya se le llenó la taza. Sí, o sea, de verdad que a veces son como que no aguantan más porque ellos sienten que el adulto va a ir a armar un problema al tremendo y que entonces, como pasa en muchas instituciones educativas, venga como así, muchas veces los rectores no saben de la situación, no es porque no sepan del tema, pero a veces no saben si es un conflicto o si es intimidación escolar, entonces pasa que llaman a los niños a rectoría y claro, ¿qué pasa? La situación se empeora. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, doctora, estos espacios donde permiten formar a los papás, donde se les dice como cuál es el conducto regular, voy a dar como digamos, como una recomendación para que ojalá pues se conecten al próximo, porque pues no nos da el tiempo, pero por favor sigamos el conducto regular, o sea, que nos quede claro eso, ¿sí? O sea, seguir el conducto regular. La profesora o el profesor director del grupo es el que está más pendiente y observa más que todo a los niños en la mayoría del tiempo. Entonces, siempre seguir el conducto regular y recuerden que en las instituciones educativas hay comités de convivencia. ¿Qué pasa con los comités de convivencia? Son ese organismo que pues obliga a los colegios a poder dar tratamiento y dar atención a este tipo de situaciones. Digamos que la ley nos dice cuatro cosas. El colegio tiene que atender o sea, prevenir, intervenir, ¿cierto? Y atender la situación y hacer seguimiento. Es muy importante como esos cuatro componentes porque el colegio está en su obligación de atender la situación. No es esperar a que el comité de convivencia se reúna, pilas con eso, porque muchas veces son, no, es que espere que es que yo voy a esperar a que no se ha reunido el comité, no, o sea, están en toda la obligación de atender la situación. Para eso hay docentes orientadores, para eso hay coordinadores de convivencia que están, digamos, como que en su capacidad de atender estas situaciones que afectan la convivencia escolar. Se nos fue súper rápido el tiempo. No, 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 increíble. Yo También soy yo una creo lora que, mojada. no, perfecto, pues es que eso, todos queremos aprender. Yo creo que los padres que están conectados van a tener muchísimas herramientas y van a replicar toda esta información. Y ahí yo también creo que hay que tener como señales de alarma de nosotros como pediatras, porque a veces nos llega un niño que refiere cualquier sintomatología y por más que busquemos no encontramos nada, yo Pasa creo que mucho. también tenemos que pensar en la intimidación. Así Y yo creo es. que hablando también de intimidación, no solamente, y lo que decías tú ahora y yo lo quiero recalcar, es que no solamente es la intimidación en la escuela, Ujú. es la intimidación en los clubes, la intimidación en, en las partes, en las actividades extracurriculares, De acuerdo, intimidación hasta en los mismos conjuntos residenciales. de Entonces acuerdo. tenemos que, digamos, estar también atentos de que pues tenemos la herramienta del comité de convivencia escolar en las instituciones, pero en el otro lado tenemos que estar muy atentos y tenemos que empezar a buscar ayuda y yo creo que también es una de las rutas que vamos a hablar en la semana siguiente de intervenciones y de cómo activar esa ruta y cómo hacerlo bien. Y yo Porque es que a creo, veces, sí, perdóname, porque a veces yo creo que la intimidación escolar, eh, cuando se maneja mal, termina dando unos frutos de nefastos. Ahí acuerdo. sí, o sea, en la vida del niño, en la vida de quien lo intimida, o sea, en todo el triángulo. Y yo creo que los padres tienen que tener esa parte de esa ruta y de, digamos, un manejo, como dices tú, a escala, poco a poco, eh, llevando un conducto regular para que no tengamos problemas y que no afectemos más a todos estos niños que intervienen en esa intimidación. De acuerdo, doctora, y ahí te voy a agregar algo y es empatía, por favor. O sea, nosotros queremos que los niños desarrollen competencias socioemocionales, empatía, asertividad, pensamiento crítico, compasión, pero ¿cómo estamos actuando los adultos? De verdad que yo a veces soy preocupada porque a veces los adultos estamos entorpeciendo la intervención en los colegios, porque a veces nos estamos tomando esto de manera personal. Recuerden, los niños se pueden equivocar, o sea, el adulto está ahí para acompañar y precisamente para apoyar, ¿cierto? A ese niño o ese adolescente que está siendo intimidado y está intimidando. Yo siempre le digo, doctora, a los papás, yo no conozco la primera niña o el primer niño o el primer adolescente que llegue todos los días a decir, mami, imagínate que hoy le robé la lonchera a Juanita, hoy la encerré en el baño, hoy le... No, o sea, la última que se entera
que su hijo está intimidando, es la familia del que intimida. Ya. O sea, entonces yo creo que es como también como una mirada más compasiva con el otro, porque a veces lo que hacemos es prohibir amistades o es que venga, y muchas veces me ha pasado que en casos que he manejado, y es que el, el hermano mayor llega y ataca al otro porque lo está intimidando, y muchas veces cuando uno va a ver en estas situaciones, no, es que en mi casa hablan súper mal de ese niño y yo simplemente se la quería cobrar porque intimidó a mi hermano. Entonces miren que a lo que voy a llegar y quiero terminar con esto es que seamos un poco más empáticos y compasivos entre las familias. Que si nosotros miramos esta situación de una manera diferente, como niños que en realidad necesitan adquirir esas competencias, como lo fuimos nosotros, yo creo que la mirada cambia y la intervención cambia. Sí, yo creo que esa parte es muy importante. Tú hablaste de una cosa y yo quiero también como terminando y recalcando y invitándolos Uh -huh. al nuevo live de lo que es la ruta, de lo que es la intervención para dentro de 8 días. Lo que tú decías ahora de que todos nos podemos equivocar, pero equivocándonos podemos aprender. Y yo creo que ahí está, digamos, el apoyo de la familia, el apoyo del colegio. ¿Para qué? Para ser unos buenos ciudadanos, porque De lo que acuerdo, tenemos que entregar a la sociedad de parte de la familia y de las instituciones educativas es unos buenos de ciudadanos. acuerdo. Los niños se pueden equivocar como nos equivocamos nosotros los adultos, tenemos que aprender y entonces ahí la resiliencia de todo ese núcleo que no solamente es todo el triángulo que dices tú, sino de la familia que los acompaña, de las instituciones, aprender y ser mejores personas en este momento y definitivamente los niños tienen que estar acompañados, empoderados, cobijados por todo un entorno empático, De que yo creo que acuerdo, es tal vez lo más doctora. importante. Uh Así -huh. es. Si tienes algo, digamos, para terminar, volvemos a decir, dentro de 8 días los esperamos para terminar Sí, o para redondear esta charla, mirar las intervenciones y seguir aprendiendo. así es. Solamente invitarlos a que se conecten dentro de 8 días para resolver también más inquietudes. Yo creo que también sería una buena estrategia, doctora, que ahí donde está publicado este live también nos pongan preguntitas Me para que parece las perfecto. podamos resolver también en el próximo espacio. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por todos los apoyos que nos diste, por todos los conceptos. Sabemos y por eso te invitamos, porque eres una persona que está enamorada de este tema, que trabaja en este tema, que investiga este tema y pues la idea es que tengamos los más excelentes conferencistas Muchas y gracias. yo creo que hemos aprendido mucho. A ti mil gracias de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría, del Comité de Crianza y Salud y los esperamos la semana entrante y quienes oyeron el live, por favor replíquenlo para tener muchos más asistentes. Esto es a nivel nacional, esto es libre para conectarse y pues el compromiso es ser muy juiciosos con el tiempo, pero también muy juiciosos y que todos estos live puedan darles a ustedes unas herramientas maravillosas para que estos niños, niñas y adolescentes lleguen a la adultez con una mejor Total. salud mental, con una mejor crianza y todo empieza desde casa, Así definitivamente. es.